Bueno, la primera presentación van a ser sobre infecciones ginecológicas. Tenemos que tener en cuenta que las infecciones de transmisión sexual es una de las causas de morbilidad en las personas sexualmente activas. El tratamiento y detección oportuno de estas infecciones de transmisión sexual no solo disminuye el costo en la atención del sistema público de salud, sino que también reduce la mortalidad de los individuos. Las infecciones del tracto genital inferior, por definición, son provocadas por uno o más agentes que van a comprometer lo que sería vulva, vagina, cuello uterino. Lo hice principalmente con genitales externos femeninos, pero aplica también a los masculinos, ¿sí? Que van a dar o vulvitis, vaginitis o cervicitis. Comenzando por vaginosis bacteriana, ¿sí? Lo que va a suceder con las vaginosis es un desequilibrio, ¿sí? Una disbiosis en lo que sería digamos, la flora habitual vaginal. Nosotros vamos a encontrar que los lactobacillus va a haber un descenso, por lo tanto, este descenso de los lactobacillus van a generar un aumento de crecimiento de otro tipo de bacterias, sobre todo bacterias anaerobias facultativas. La causa más frecuente de secreción vaginal anormal o leucorrea puede generar secuelas en la reproductividad, mayor susceptibilidad a infecciones de transmisión sexual y en embarazos puede causar rotura prematura de membrana o coriamnionitis y lo que no puse, amenaza de parto prematuro. Por lo tanto, nosotros tenemos que evitar las duchas vaginales, al menos que sea con productos que contengan un pH neutro o que contengan lactobacilos y el tabaquismo, por sobre todas las cosas. La clínica, nosotros nos vamos a encontrar primero con la consulta de la paciente, que ella va a referir un flujo blanco, fino, grisáceo. A veces pueden estar acompañados de dolor, un dolor feo, o a veces no, ¿sí? Habitualmente te puede llegar a referir dispareunia, que es ese dolor, esa molestia o irritazón en las relaciones sexuales. Y el 50% suele ser asintomáticas. Cuando nosotros hacemos la especuloscopía, vamos a ver un cuello, macroscópicamente puede ser sano o no. Sí, va a estar congestivo, por lo tanto la mucosa en vez de ser un rosa pálido va a ser un rosa aumentado, un rosa más intenso. Y vamos a observar que a nivel del orificio cervical externo contamos con ese flujo, que muchas veces es blanco grisáceo y que suele tener olor. El tratamiento por una vaginosis bacteriana se puede realizar en forma oral o en forma tópica, con óvulos vaginales. Habitualmente se indicarían los óvulos mixtos, que tienen metronidazol, y vienen con centella asiática, algunos vienen con clindamicina, nistatina, varía los fármacos que tienen los óvulos dependiendo de la marca. Y de forma oral, lo más frecuente de utilizar es metronidazol, que nosotros podemos hacer dos tipos de tratamiento. Uno es vía oral, en una dosis única de 2 gramos, o sea, 4 comprimidos de metronidazol. Intentemos que sean recubiertos porque el metronidazol genera bastantes síntomas gastrointestinales. Sino, el otro tipo de tratamiento que nosotros tenemos es 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Hay que recordar, y es muy importante, que durante el tratamiento con metronidazol no tomen alcohol. Otro tipo de antibiótico que se puede utilizar es la clindamicina, 300 miligramos cada 12 horas por 7 días, o bueno, los óvulos que vienen con clindamicina. Esos óvulos combinados vienen clindamicina y ketoconazol. Las vulvovaginitis, que son la etiología por cándida, son las más frecuentes y están dadas por diferentes factores, como por ejemplo diabetes o síndrome de insulinoresistencia, embarazo, el uso prolongado de antibióticos o pacientes que tienen cierto grado de depresión. ¿Sí? Una inmunosupresión, por ejemplo, por HIV o por que sea primaria. Acá yo les traje una foto de una paciente que yo vi en el centro de salud. Obviamente ella, bueno, una paciente con muchas enfermedades metabólicas, diabetes, hipertensión, que consultaba por prurito vulvovaginal. Esta es la imagen de la paciente. Se pueden observar
además de lo que sería la parte más blanquita, que es la cándida, todo el eritema perivulvar y la hiperpigmentación por la insulinoresistencia que luego la llevó a una diabetes. El síntoma más frecuente es el prurito. Es una sensación de ardor, quemazón, está acompañado de dolor durante la relación sexual, dispareunia, leucorrea, que es ese flujo blanquecino que los pueden describir a veces como grumoso, igual que se ve en la foto, eritema y descamación. El tratamiento se puede dar tópico y sistémico. Tópico con miconazol, cotrimoxazol o sistémico fluconazol y traconazol. Lo que se recomienda en estas pacientes, la de la imagen anterior, por ejemplo, que ella tiene un desorden primario metabólico, es corregir ese desorden primario. Una vez que lo va a corregir, de forma paralela también se hace el tratamiento antibiótico con fluconazol y tópicos con miconazol o cotrimazol también. Las vulvovaginitis recurrentes por cándida se definen como las que aparecen 3 o 4 veces en un año. Es importante tratar y buscar los factores predisponentes, como dije antes, una insulinoresistencia o una diabetes. El tratamiento es con fluconazol, un comprimido bioral cada 72 horas por 3 dosis, seguido de un comprimido semanal por 6 meses. Puede estar acompañado también de miconazol por vía vaginal y se hace uno por semana por 6 meses. Otra opción es el ácido bórico intravaginal, que son 600 miligramos al día durante 14 a 21 días. Tricomoniasis. Bueno, esta ITS no vírica es la más frecuente, ¿sí? Afecta entre el 1 y el 8% de las mujeres sintomáticas de edad reproductiva. Al hombre también lo afecta, pero la sintomatología suele ser más leve. En la mujer, la infección y los síntomas pueden persistir incluso muchos años, y se estima que el 80% de todas las infecciones suelen ser asintomáticas. La clínica va a tener a la especuloscopía un cuello, ¿sí? Va a estar inflamado también, y es lo que se define como la cervicitis en frambuesa, porque a simple vista parece una frambuesa, que es la primera imagen que tienen ahí de la colposcopía. Pero también nosotros lo que vamos a observar es las secreciones, el flujo que va a ser amarillento, verdoso, espumoso, y que muchas veces está acompañado por un poco de olor fétido. La vulva y la vagina pueden estar eritematosas. Puede generar también sangrado y dolor vaginal durante la relación sexual. El diagnóstico es por la visualización directa del parásito mediante la observación en el microscopio de la secreción vaginal diluida en una gota de suero. También se observan durante el cultivo, ¿sí? Por ejemplo, un urocultivo que se tomó al azar, y extendidos citológicos, que sería el Papá Nicolau. Si uno toma un cultivo directo de la secreción vaginal, también se van a observar. El tratamiento de elección es el metronidazol, que se hace 2 gramos, una única dosis, y la forma alternativa es de 500 cada 2 horas por 7 días. En la embarazada, el metronidazol es categoría B, o sea que se puede indicar, no va a haber ningún problema. Y siempre es importante también tratar a la pareja. Clamidia. Bueno, la clamidia es una bacteria gram negativa, un parásito intracelular obligado, y es una de las ITS bacterianas más frecuentes. Afecta principalmente a jóvenes y causan cervicitis, endometritis, salpingitis, uretritis y bartolinitis. La clínica es una secreción mucosa o mucopurulenta a nivel del cérvix. Suele estar inflamado, eritematoso, friable, puede causar disuria, colaquiuria, dispareunia, dolor pélvico, sangrado postcoital. Está asociado a un 40% de los episodios de enfermedad pélvica inflamatoria y tiene un gran impacto reproductivo de esterilidad y gestaciones ectópicas. El diagnóstico va a ser con un cultivo y las técnicas de amplificación de ADN como la PCR. El tratamiento es con doxiciclina
100 miligramos cada 12 horas por 7 días, o acitromicina 1 gramo una única dosis. Es importante siempre tratar a la pareja, ¿sí? La clamidia se asocia también a rotura prematura de membrana, coriamionitis, parto prematuro, bajo peso al nacer, endometritis posparto. En el recién nacido, conjuntivitis, neumonitis, y durante el embarazo se puede dar acitromicina, se puede dar eritromicina. Vamos con la Neisseria gonorrea. Es un diplococo gram negativo. Tiene una gran afinidad por el epitelio columnar de la uretra, el endocervix, el recto, la faringe y las conjuntivas. La transmisión es por contacto directo de una mucosa infectada a otra, genital-genital, genital-anorrectal, orogenital o oronal. La clínica puede cursar de manera sintomática, específicamente en infecciones a nivel anorrectal y faringio, y a nivel del cervix se va a ver un flujo vaginal aumentado o alterado, asociado a dolor pélvico, disuria, sangrado intramenstrual. Está asociado también a enfermedades pélvica inflamatoria y muy bajo grado, un bajo porcentaje en lo que sería diseminada, ¿no? Una bacteriemia. El diagnóstico es por la tinción de Gram, que tiene una baja sensibilidad para las muestras endocervicales, que es menor al 55%, y el tratamiento de elección es la ceftriaxona. La dosis es 250 miligramos intramuscular, única dosis, más acitromicina o doxiciclina. Y nosotros tenemos la alternativa, que es ciprofloxacina, 500 miligramos bioral única dosis, acompañada de acitromicina o doxiciclina. Siempre es importante tratar a la pareja y durante el embarazo se puede hacer la ceftriaxona y la acitromicina sin ningún tipo de riesgo. Chancro blando. Bueno, es una infección de transmisión sexual que se caracteriza por la presencia de úlceras que son dolorosas y adenopatía satélite inguinal. Es producida por el Haemophilus ducreyi, que es una bacteria gram negativa y requiere medios de cultivos especiales para su identificación, cuya sensibilidad es inferior al 80%. El periodo de incubación es de 2 a 7 días. Aparece una o varias úlceras en el sitio de inoculación, simulando un sangro sifilítico, con la única diferencia que este es doloroso y el sifilítico no. ¿Sí? Son de diferentes tamaños, pueden llegar hasta los 5 centímetros de diámetro, que bueno, es un montón. Yo los que he visto son más pequeños, más o menos 1 centímetro de diámetro. Los bordes son definidos o irregulares y muy, muy dolorosas. El diagnóstico probable se fundamenta con los siguientes criterios. Obviamente la clínica, que nos va a llevar a sospechar entre uno o un diagnóstico, y la presencia del dolor en el genital y una o más úlceras. El diagnóstico es clínico y bacteriológico mediante el aislamiento de la bacteria del exudado de la úlcera y el material obtenido por punción aspirativa de los bubones. El tratamiento va a depender. Podemos hacer acitromicina, 1 gramo, una única dosis, ceftriaxona, 250 miligramos intramuscular, una única dosis, ciprofloxacina, 500 miligramos vía oral, 2 veces al día por 3 días, o eritromicina, 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. Esto es importante, yo lo puse acá. En las úlceras grandes puede recurrir más de 2 semanas del tratamiento, ¿sí? La resolución es más lenta. Y de las linfoadenopatías también. Y también es muy importante que se debe prestar atención en estos pacientes que aparecen con la infección de chancro blando y hacer diagnósticos para sífilis y HIV. Herpes genital. La infección por virus de herpes simple puede ser asintomática o sintomática. La infección sintomática incluye la infección primaria del primer episodio, no primario y los brotes recurrentes. Las infecciones asintomáticas o subclínicas prevalece e incluye la infección verdaderamente asintomática y los casos no diagnosticados. El 90% de los pacientes con infección primaria de virus simple tendrá una recurrencia y las recurrencias por virus simples de tipo 1 son menos frecuentes que las de tipo 2. Las recurrencias también
van disminuyendo al cabo del año del primer contacto con el herpes. El herpes simple, nosotros tenemos dos tipos, tipo 1 y tipo 2, son virus ADN envueltos y que pertenecen a la familia de alfa herpes viridae, que es una familia de los herpes virus. Ambos tipos tienen un alto trofismo por las células epiteliales de la mucosa, ¿sí? Porque poseen receptores específicos que permiten el ingreso de los dos tipos de herpes allí. Migran, una vez que ingresan por la mucosa, hacia el sistema nervioso adyacente, pudiendo persistir en un estado de latencia por muchísimo tiempo. La historia natural de esta infección va a incluir un primer episodio, ¿sí? De un contacto que va a ser de mucosa a mucosa, establecido en un periodo de latencia de los ganglios dorsales con la posibilidad de presentar episodios de reactivación en determinadas condiciones. Esas condiciones habitualmente suelen ser estrés o una infección, por ejemplo, por una inmunodeficiencia. A veces aparecen en situaciones asociadas con el ciclo menstrual de la mujer. Todo lo que implique un descenso de las defensas naturales va a generar una reaparición o una reactivación del herpes. Estas son las imágenes. Ven las múltiples vesículas que suelen estar agrupadas. Cada una de ellas adentro contiene gran cantidad del virus que luego suelen romperse y se secan. El diagnóstico es clínico, o sea, al visualizar las ampollas. También se puede hacer virológico, ¿no? Se puede hacer IgG, IgM para virus de herpes simples tipo 1 y tipo 2. El tratamiento de elección es aciclovir y se da de forma oral. En una infección primaria utilizamos 400 microgramos cada 8 horas por 7 a 10 días y en episodios recurrentes se puede utilizar 400 cada 8 por 5 días, 800 cada 12 por 5 días, 800 cada 8 por 2 días. Otras drogas que no van a ser de primera elección, porque la primera elección es el aciclovir, es el valanciclovir y el famciclovir. Es importante que, bueno, en una enfermedad severa se hace aciclovir endovenoso de entre 5 a 10 miligramos kilo por peso cada 8 horas y durante el embarazo, que esto es importante, yo no lo dejé anotado, estaría contraindicado el parto en las mujeres que tienen reactiva la enfermedad, ¿sí? O sea que en el momento del parto cuenten con las vesículas y la lesión cutánea. Granuloma inguinal. El granuloma inguinal, ¿sí? Es una enfermedad infecciosa ulcerativa e invasora de la zona anogenital. Es causada por la Klebsiella granulomatis, que también es llamada, digamos, donovanosis. Es una enfermedad endémica en regiones tropicales o subtropicales y hay mayor incidencia en el sexo masculino y en los niveles socioeconómicos bajos con escasa higiene. La clínica se caracteriza por la aparición, ¿sí? Luego de un periodo de incubación entre 1 a 12 semanas, o sea que el periodo de incubación es prolongado, de una pápula en la superficie eritematosa y de consistencia elástica. En el hombre se localiza con mayor frecuencia en el surco balano prepucial y en el glande, y en la mujer en los labios mayores, menores y región perianal. El ano está comprometido en pacientes con relaciones sexuales anales receptivas, ¿sí? El periodo del estado se clasifica en los siguientes tiempos. Va a ser un nódulo en primera instancia, ¿sí? Que ese nódulo luego se va a ulcerar, es úlcero vegetante, hipertrófico, que va luego a generar una cicatrización tumoral. Son de crecimiento lento y pueden diseminarse por contigüedad y autoinoculación, llegando a cubrir toda la zona genital y mostrar fenómenos de actividad y cicatrización al mismo tiempo. La diseminación hematógena es muy rara y puede ocurrir en aquellos casos que no han recibido el tratamiento o que este ha sido insuficiente. El diagnóstico se va a basar en la visualización microscópica de los cuerpos de Donovan, ¿sí? Que son los cuerpos de inclusión intracitoplasmáticas. En el frotis se van a ver las granulaciones gruesas, friables, que son más ricas de Donovania granulomatis, ¿sí? Y en los casos de pseudobubones abscedados puede aspirarse el contenido y hacerlo frotis.
El tratamiento debe ser prolongado y se utiliza como régimen recomendado doxiciclina, 100 miligramos, vía oral cada 12 horas por 21 días, y como régimen alternativo tenemos acitromicina, 1 gramo vía oral una vez por semana, por 3 semanas, ciprofloxacina, 750 miligramos cada 12 horas por 21 días, eritromicina, 500 miligramos vía oral cada 6 horas por 21 días, TMS, vamos a hacer cada 12 horas por 21 días, y en algunos casos en el cual el tratamiento no ha sido efectivo los primeros 5 días, se le puede llegar a agregar gentamicina. Linfogranuloma venéreo, ¿sí? O la enfermedad de Nicolás Fabre. Es una entidad poco frecuente producida por los serotipos L1, 2 y 3 de Chlamydia trachomatis. La clamidia son bacterias gram negativas que se van a comportar como parásitos intracelulares obligados, ¿sí? Por la incapacidad de producir ATP. La zona más endémica es África, India, Guinea, las islas del Caribe, ¿sí? Y si bien es rara en países industrializados, ha emergido en los centros urbanos afectados principalmente a sujetos infectados por VIH. Tiene varios estadios, tiene 3 estadios en realidad. El estadio 1 es luego de la incubación, que suele ser de 1 a 5 semanas. Se observa la presencia de una pápula indolora, úlcera, pústula, genital o extragenital, que suele pasar desapercibida, que cura espontáneamente en 2 o 3 días. Aparecen síntomas urinarios como disuria, polaquiuria, secreción mucopurulenta por uretra, cervix, o en forma de proctitis, como manifestación por la inoculación directa del microorganismo sobre la mucosa rectal primaria. El estadio 2 comienza un par de semanas después con diseminación linfática y aparición de adenitis regionales con mayor frecuencia en nódulos superficiales y en la región inguinal, que evoluciona hacia un reblandecimiento de las mismas y fistulación, denominados bubones. Pueden llegar a evolucionar crónicamente por más de un año con cicatrización y refistulación, o sea que reaparece. El estadio 3 puede aparecer hasta 20 años después de la adquisición de la enfermedad, especialmente en pacientes no tratados. Se manifiesta con extensión de tejidos periganglionares y órganos vecinos como úlceras vaginales, estenosis rectal, abscesos perirectales y por último va a evolucionar con un linfedema, una linfatisis de los genitales externos. El diagnóstico, primero va a tener la sospecha clínica, ¿sí? Del linfogranuloma venéreo, ante la presencia de las lesiones típicas. Y el diagnóstico de exclusión es con otros tipos de enfermedades como la de Crohn, si afecta a nivel rectal. Los métodos diagnósticos pueden ser directos o indirectos. Los directos se realizan en el hisopado uretral o el aspirado de los nódulos linfáticos y se basan en el cultivo y la detección del antígeno monoclonales. Y los indirectos, dependiendo, tenemos de fijación de complemento, una sensibilidad del 80%, microinmunofluorescencia y la PCR. El tratamiento de primera elección es acitromicina, que se puede utilizar 1 gramo única dosis, y doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 21 días. Y el de segunda elección es eritromicina, 500 cada 6 por 21 días, y levofloxacina, 500 miligramos una vez al día por 7 días. Sífilis es una bacteria del grupo de las espiroquetas que produce una infección exclusivamente en humanos, ¿sí? Es causada por el Treponema pallidum, que es capaz de penetrar al organismo a través de las mucosas que están intactas y a través de las heridas del pie. Es la gran simuladora. Se clasifica en primaria, que tiene un periodo de incubación de entre 3 a 4 semanas, va a generar una pápula que luego se ulcera, ¿sí? Y esta ulceración es una lesión, digamos, se puede dar en boca, genitales externos o perianales, ¿sí? Esta lesión va a estar indurada, no exudativa, poco o nada dolorosa, y sí va a tener la linfadenopatía satélite regional. Cura de forma espontánea en 3 a 6 semanas sin dejar lesión residual. En realidad, la úlcera ya en los primeros 7 días no se va a ver.
Esta es la lesión ulcerada, es el chancro sifilítico. Y la sífilis secundaria. Es un estadio clínico más florido de la infección. Habitualmente se suele ver entre 2 u 8 semanas luego de la aparición del chancro. Genera un exantema maculopapuloso generalizado que suele afectar palmas y plantas. En zonas, digamos, vulvares o perianales se pueden observar condilomas planos y a veces da un síndrome pseudogripal con algo de febrícula y anorexia, artralgias y linfadenopatías generalizadas. Estas son las imágenes. Y tenemos sífilis terciaria, neurosífilis, grandes vasos, globo ocular produciendo, bueno, eritritis o corioretinitis, que en realidad por ahí se suelen ver, bueno, ya por otros casos no, pero por ahí las congénitas o las neonatales pueden llegar a haber una de estas complicaciones en piel y en hueso, mucosa oral o vías respiratorias, produciendo los famosos gomas. El diagnóstico de la infección primaria se pone por el campo oscuro y las pruebas tenemos treponémicas y no treponémicas. Las no treponémicas, por ejemplo, la BDRL, que es positiva a las 2 semanas tras la aparición del chancro, que puede dar falsos positivos, por ejemplo, en una paciente o un paciente que tenga alguna enfermedad reumática, puede dar un falso positivo. Por eso siempre se pide BDRL, que es una prueba no treponémica acompañada de una prueba treponémica como la FTAPS, que se positiviza, ¿sí?, a los 7 días de la aparición del chancro. Esta es la que realmente es efectiva. Nunca va a negativizar, la BDRL puede negativizar tras el tratamiento o quedar con títulos bajos, 1 o 2 DILs, y sirve para el seguimiento, la BDRL. El tratamiento de la sífilis primaria o secundaria se utiliza penicilina G benzatínica, 2.400.000 unidades, ¿sí? Y si la evolución es desconocida, se hacen 3 dosis. Si es conocida, 1 dosis. A esto voy de que si la paciente o el paciente tiene una BDRL negativa de hace 6 meses o menor a 1 año, le indicamos una sola dosis intramuscular. Lo mismo aplica para las embarazadas. Si no tiene una BDRL pedida en un lapso de 1 año o no sabe en qué momento se contagió, lo más es hace las 3 dosis, ¿sí? Habitualmente terminamos haciendo las 3 dosis porque se desconoce el momento de la evolución. A las pacientes que son alérgicas a la penicilina, si no están embarazadas, se puede utilizar eritromicina, 500 miligramos cada 6 horas por 14 días. Y si está embarazada, hay que desensibilizar y hacer el tratamiento con penicilina, porque el eritro no atraviesa la placenta. La sífilis está vinculada con abortos espontáneos, muertes fetales, que estos se suelen dar más que nada en los tercer trimestres, o malformaciones fetales. Y el tratamiento en embarazadas es exactamente igual, 2.400.000 unidades intramusculares por 3 dosis. Y siempre, siempre tratar a la pareja. Acá tenemos una paciente que se observa la evolución durante el tratamiento, en realidad ella consulta por unos condilomas que en una institución me habían dicho que eran producidos por HPV y estaba muy, muy preocupada para no contagiar a los familiares. Así que bueno, se le explicó. Ella insistió en hacer una biopsia anatomía patológica para quedarse tranquila y demás. Obviamente que los condilomas se ven planos y muy compatibles con sífilis. Se le realiza el laboratorio, vinieron 128 DILs, se hace la primera dosis de penicilina y la segunda foto es a la semana de la primera dosis de penicilina. Como ustedes verán, no solamente se redujo el tamaño de la lesión, sino que también se fueron aplanando los condilomas, más planos de lo que ya estaban. Cuando vino la siguiente semana, para colocarse la segunda dosis de penicilina, ya casi no tenía lesiones de condilomas plano por sífilis. Ahora vamos a hablar de condilomas acuminados, que son producidos por el virus del HPV, ¿sí? Nosotros tenemos varios serotipos de HPV, hay cerca de 100 serotipos,
y los que están asociados con los condilomas son el 6 y el 11. Es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuente y se dice que el 80% de la población está infectada y que suelen no hacer sintomatología. Solamente el 1% puede llegar a desarrollar la patología. Los condilomas lo que van a generar, además de la parte estética, ¿no? De lo que sería la vulva o el pene, sino que también durante el embarazo se puede transmitir al hijo en el canal del parto, ¿sí? Sobre todo si los condilomas están bien cerca del orificio vaginal o sobre vagina. Es muy importante saber que los serotipos que se responsabilizan o están más asociados al cáncer de cuello del útero son 16 y 18, que bueno, nosotros contamos con la vacuna que es la Gardasil, que te cubre contra las cepas que generan condilomas, 6 y 11, y los que están asociados a cánceres de cuello uterino, que son 16 y 18. ¿Sí? También hay otros, el 35, 33, que también están asociados al cáncer de cuello. Cáncer de ano y vulva y pene. Arriba yo puse unas imágenes, como verán, las vegetaciones tienen bastantes formas, ¿sí? Pueden ser a veces más papulosas, filiformes, pediculadas. Algunas son más blanquecinas, otras son más rosáceas o amarronadas o grisáceas. Y habitualmente suelen ser varias. Están acompañados en diferentes tiempos de evolución, como se pueden ver, algunas son más grandes y otras más pequeñitas. Cuando uno tiene diferentes tiempos en evolución sobre la zona vulvar o perianal, es importante tener en cuenta qué tipo de tratamiento nosotros vamos a utilizar para que puedan cubrir las de reciente aparición y las de la aparición más tardía. Nosotros, por ejemplo, una paciente que tiene los condilomas, unos más grandes y otros más pequeñitos, o sea que vemos que tienen diferente tiempo de evolución, le damos imiquimod, ¿sí? Que viene al 5%, y es una aplicación día por 3 días, ¿sí? Se da máximo 16 semanas. Habitualmente los primeros 2 a 3 meses suelen resolver sin ningún tipo de complicaciones. En las pacientes, las cuales, porque bueno, el imiquimod tiene un alto costo, no pueden acceder o no lo desean, se puede hacer aplicaciones tópicas con ácido tricloracético al 90%. Esto se aplica 2 veces a la semana y hasta que desaparezca la lesión. Habitualmente tarda 2 meses en desaparecer. También se puede usar otros citotóxicos, como la podofiloxotina, ¿sí? En un 5%, o en crema el 15%, que es una aplicación cada 2 horas por 3 días, se descansa 4 días, y así hasta que desaparezcan las lesiones por un máximo de 1 mes. También se pueden utilizar agentes físicos, como la crioterapia, con nitrógeno líquido, o la electrocoagulación. La electrocoagulación se deja reservada en lesiones condilomatosas que son muy, muy extensas, y una embarazada puede optar por cualquiera de las opciones. La menos inocua sería el ácido tricloracético para la mamá y el bebé. También se puede realizar con electrocoagulación, y no es necesario ir a quirófano. Muchas veces con un poco de anestesia local se puede resecar de forma ambulatoria. Molusco contagioso, bueno, se suelen ver más en niños, pero bueno, cuando lo vemos en los adultos también es para tratar. Se pueden ver en pacientes inmunodeprimidos, por lo tanto, frente a cualquiera de todas estas enfermedades hay que pedir serologías para el resto, ¿sí? Hepatitis B, hepatitis C, HIV. Y en los adultos aparece como una afectación genital tras un contacto sexual,
porque digamos que el contagio es mucosa a mucosa. Es muy similar a el virus del HPV, en el sentido que son difíciles de por ahí de diagnosticar entre una y la otra, con la única diferencia que el molusco va a estar pediculado, o sea, va a tener una unión bien puntual, muchas veces se puede ver este pedículo y son, digamos, estas pápulas que van a ver en diferentes tamaños y que suelen ser todas pequeñitas, menores a 1 centímetro de diámetro. Este tipo de lesiones se pueden, digamos, hacer un curetaje y extraerlas. También se puede utilizar crioterapia o el electro también, o cauterizarla con otras sustancias químicas, por ejemplo, el ácido tricloro. Pueden llegar a resolver solas en un periodo de 6 a 9 meses, o sea que es bastante extenso el periodo que tarda en resolverse. Escabiosis es una infección parasitaria, ¿sí? Que vulgarmente uno le dice sarna, y en los adultos se puede contagiar por contacto sexual, mientras que en los niños y en los recién nacidos se transmite por la convivencia. Es producida por el ácaro Sarcoptes scabei y es muy contagiosa. La clínica aparece entre los 20 a 30 días del contacto íntimo, de predominio nocturno, suele caracterizarse por prurito generalizado y la presencia de surcos y pápulas lineales ondulantes de 0,5 a 1 centímetro de longitud. Con una diminuta vesícula muy chiquitita o una pápula al final del surco, donde se va a encontrar el ácaro, que es el signo patoneumónico. También pueden aparecer vesículas perladas próximas a los surcos y lesiones por rascado que pueden producir una sobreinfección bacteriana. La localización suele ser dispersa, genitales, codos, axilas, troncos, miembros inferiores, rodillas. Obviamente el diagnóstico es clínico. Preferentemente ellos prefieren las zonas de mayor calor, por lo tanto los pliegues es donde por ahí vamos a encontrar mayor cantidad. Este es un esquema de las zonas o las regiones en las cuales se pueden llegar a encontrar. El tratamiento de elección es la permetrina, que es una crema al 5%, se va a hacer una aplicación durante la noche en todo el cuerpo, incluido el cuero cabelludo. Y aclarar a las 8 a 14 horas. Y eso se hace durante 3 días consecutivos, se repite en la semana. También se puede utilizar ivermectina, vía oral, se utilizan 200 microgramos por kilo de peso en monodosis y se repite a la semana. Está útil en inmunodeprimidos. Después es importante decir cómo se tiene que lavar la ropa, ¿sí? Toda la ropa que ha estado en contacto con el paciente se lava a altas temperaturas y en lavado seco. Si no se puede lavar, evitar su uso pasadas las 72 horas. Nosotros habitualmente decimos que lo coloquen en una bolsa negra, la dejen mínimo 24, 48 horas dentro de la bolsa y luego la laven con agua bien caliente. Y se debe evaluar y tratar a las parejas sexuales y a los convivientes. Pediculosis pubis es una infección de la piel por piojos que afectan al pubis, comúnmente llamado ladillas. Son producidas por los Fituris pubis y la mayoría de las veces se va a contagiar por contacto sexual y se va a asociar con otras infecciones de transmisión sexual. Se transmite a través de ropas y sábanas. La clínica es fundamental porque, bueno, aparece con el prurito en el área genital, pubiano, en la ingle, abdomen y tronco. Van a aparecer unas máculas azuladas en las zonas de infección y se observa el piojo y olendres, que son los huevos, en la base del pelo púbico. El diagnóstico va a ser clínico por la observación de los mismos y también se puede detectar por la presencia de puntos negros en la ropa interior. El tratamiento de elección es permetrina, el 5%, con una aplicación durante la noche por todo el cuerpo, también incluido el cuero cabelludo. Aclarar a las 8 o 14 horas, pero solo es necesario la aplicación durante un día. Este tratamiento, bueno, es apto para las embarazadas y se aconseja evaluar y tratar
a las parejas sexuales y a los convivientes también. Es muy importante utilizar siempre la doble protección, no solo con el preservativo femenino o masculino, ¿sí? Sino también acompañado de otro método como las pastillas anticonceptivas, DIU, para evitar no solamente un embarazo no deseado, sino también enfermedades de transmisión sexual. Bueno, vamos, esta es la bibliografía, yo se las dejé, la mayoría de las cosas las extraje de la Sociedad Argentina de Infectología, es la guía de recomendaciones y consensos sobre enfermedad de transmisión sexual, y también sobre el algoritmo para tratamientos de sífilis, Chagas, que eso está en la página del ministerio. ¿Alguna duda con respecto a esto antes que siga con el otro? ¿O prefieren que hablemos de enfermedad pélvica? Yo tengo una consulta con respecto al tratamiento de la escabiosis. Sí. Está acá en donde trabajo, hacemos otro esquema que es distinto. Se hace también con permetrina al 5% día de por medio durante 7 días. ¿Eso también está aceptado? Sí, ese tratamiento también está aceptado. Y después, Pero, obviamente, también el prurito, los primeros días lo hacemos con tratamiento sintomático con difeniramina. está bien, ¿sí? ¿Y lo repiten luego o no lo repiten? No, no lo repiten. Sí, lo ideal es hacerlo esos 3 días y luego repetir. Claro, o sea, el tratamiento que vos presentaste era el que yo conocía, y después las clínicas de acá me dijeron que hacían día de por medio, entonces para hacer un consenso con ellas y que todos lo tratemos igual, hacemos ese día de por medio durante una semana, pero no se repite. Yo ya he reevaluado pacientes que le he hecho el tratamiento, responden bien, pero no sé si es algo que está aceptado. Mira, el que está aceptado es el que yo dije. Bien. Que sería lo ideal, ¿no? Sí, lo ideal entonces sería repetir y hacer 3 días consecutivos. Sí. Perfecto, gracias. No hay nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, cualquier cosita me avisan cuando termine este. Voy a poner para compartir. El siguiente diapo es sobre enfermedades pélvica inflamatoria. ¿Sí? La definición de PIA es un síndrome clínico que va a estar caracterizado por la infección del tracto genital superior, que se produce casi siempre por vía ascendente desde el cuello uterino. ¿Sí? Incluye la participación de cualquiera de las siguientes localizaciones, por ejemplo, en endometrio, que genera endometritis, en las trompas, salpingitis, ovario, oforitis, miometritis, serosa uterina y ligamentos anchos, parametritis y peritoneo pélvico. La infección de las trompas es el componente más característico y común. Esta afección es más frecuente entre la segunda y la tercera década de vida, con una alta incidencia entre un 25 y un 50% nulíparas y entre 16 y 25 años. La etiopatogenia se conocen factores que son protectores, tanto anatómicos como fisiológicos, antes de estas infecciones. ¿Sí? El vello, por ejemplo, sería un obstáculo normal del introito. En vagina, la cavidad virtual colapsada en reposo, el cuello uterino, mucocervical, cavidad uterina, la descamación cíclica en menstruación. En las trompas, el epitelio ciliado y los movimientos que son como que barren, más la secreción que producen esas trompas. Y las barreras fisiológicas, el sistema inmunológico, la flora vaginal, el lactobacillus que es protector y el pH normal de vagina, y las hormonas, el tenor estrogénico. Las vías de producción de las enfermedades pélvicas inflamatorias pueden ser exógenas o endógenas. Exógenas, contacto sexual, contaminación por maniobras instrumentales, y endógenas, ecología vaginal, gérmenes facultativos y ruptura del equilibrio ecológico, que es lo que habíamos hablado antes de la flora normal de vagina. La vía de infección más frecuente es la ascendente, aunque también se describen la hematógena y la linfática. La vía canicular produce cervicitis, endometritis, salpingitis, pelviperitonitis,
y peritonitis difusa. La linfática, miometritis, parametritis, flemones, abscesos del ligamento ancho, absceso central del ovario. Y la hemática, tromboflebitis pelviana, embolia séptica. El 75% se produce a los 7 días alrededor de la menstruación. La primoinfección de los gérmenes de transmisión sexual, que es una fase monomicrobiana, lesiona la mucosa endocervical, permitiendo el ascenso de otros patógenos y la mucosa tubárica, convirtiéndola más susceptibles a ser colonizadas por otros gérmenes oportunistas de la flora del tracto genital inferior, que está en la fase polimicrobiana. O sea que primero hay una alteración de la flora y esa alteración produce que otros gérmenes oportunistas lleguen, ¿sí? La alteración del potencial redox y la destrucción tisular favorece el predominio gradual de los anaerobios, produciendo una enfermedad más grave con mayor tasa de complicaciones. Bueno, estas son imágenes. Ustedes pueden ver, por ejemplo, una peritonitis con secreción purulenta, una salpingitis, ven la trompa, que está totalmente lleno de pus. Estas imágenes son por videolaparoscopía. Los factores de riesgo para enfermedad pélvica inflamatoria o en una edad menor a 25, múltiples compañeros sexuales, otras ETS, no utilización de métodos de barrera, una historia previa de enfermedad pélvica inflamatoria, una historia de vaginosis y cervicitis, sobre todo de repetición. Los dispositivos intrauterinos van a tener solo relación con la enfermedad pélvica inflamatoria los primeros 3 meses posteriores a la inserción por la manipulación, o sea que faltan medidas antisépticas. Abortos, estos, digamos, que sean abortos incompletos o instrumentados, que también existan, digamos, contaminación con el instrumental, como por ejemplo los legrados o las histerosalpingografías también, o cirugías cervicales. El término de un embarazo, ¿sí? Y medidas higiénicos dietéticas en las duchas vaginales, por ejemplo. Vuelvo a repetir, lo del término del embarazo tiene que ver, por ejemplo, en un parto, una cesárea donde se estuvo instrumentando. Tiene que ver con el arrastre de otros gérmenes, otros patógenos que pueden generar infección. Digamos, la microbiología, el germen que está asociado directamente con la enfermedad pélvica inflamatoria es la gonorrea y la clamidia. ¿Sí? Estas infecciones suelen ser polimicrobianas con la participación de flora mixta, vaginal, perianal, aerobia y anaerobia. Por ejemplo, Escherichia coli, Streptococcus, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma, Urealyticum, ¿sí? Bacteroides, Actinomyces, Haemophilus, son las bacterias que se encuentran. Suelen ser, digamos, mixtas, poli. En relación con el uso de los dispositivos intrauterinos, o sea, con el DIU, está asociado el Actinomyces. Y en lo que sería las salpingitis granulomatosas en países en desarrollo, por ejemplo, tuberculosis, que bueno, es muy raro, yo no he visto nunca. O coccidioides también en zonas endémicas. Las características. Neisseria gonorrhoeae, el 40%, o sea, por debajo del 40% causa enfermedad pélvica inflamatoria. Se unen a los espermatozoides y van a migrar hacia las trompas. La clínica suele ser más florida por menor tiempo de replicación y son los productores de pus, los piosalpin. Y clamidia, ¿sí? Al ser intracelular, pueden permanecer latentes por periodos prolongados de crecimiento lento. Es un patógeno en transmisión sexual más frecuente, causa el 50% de las enfermedades pélvicas inflamatorias, la complicación más frecuente es la salpingitis, y los síntomas mayormente están asociados a sangrado irregular, dolor pelviano crónico por las adherencias, embarazo ectópico, infertilidad, o la silente. El síndrome también de Curtis, que son esas adherencias que se generan a nivel de la cápsula hepática. Ahí les trajo una foto. Después la vamos a ver. La episilente es causada por la clamidia, ¿sí? Y suele ser asintomática o con síntomas leves. La paciente puede consultar tardíamente, ¿sí?
cuando ya existen secuelas irreversibles en las trompas de Falopio, lo que van a ser fibrosis o adherencias que puede llegar a colapsar totalmente la luz de la trompa o generar peritonitis, ¿sí? Muchas de estas pacientes consultan, por ejemplo, por esterilidad debido a la obstrucción tubaria, y es donde se diagnostica la clamidia. Bueno, esto que les traje acá es un estudio, ¿sí?, que se realizó en mujeres con enfermedad pélvica inflamatoria, donde se evaluó la asociación entre anticuerpos de clamidia y los anticuerpos, digamos, están dosados por una técnica de PCR, con las tasas de embarazo y la recurrencia. Se hizo el seguimiento de 443 mujeres con signos y síntomas clínicos leves a moderados durante 84 meses, evaluando los resultados de embarazo y el tiempo de recurrencia en relación a la presencia de dichos anticuerpos. Y el resultado que arrojó es que las tasas de embarazo fueron significativamente menores, ¿sí?, con un porcentaje mayor de recurrencia. Bueno, estas son las adherencias pelvianas por la enfermedad pélvica inflamatoria, vistas por videolaparoscopía. Y la clasificación, bueno, puede ser agudas o crónicas, primarias o secundarias, endógenas o exógenas, y nosotros tenemos la clasificación que utilizamos los ginecólogos, que es la de Monif. La clasifican 1, 2, 3 y 4, dependiendo el órgano que afecte. Salpingitis es la 1 y endometritis sin reacción peritoneal. La 2 va a ser salpingitis con reacción peritoneal sin masas anexiales. La 3 es el absceso tubovárico o el absceso central del ovario. Y la 4 es la peritonitis difusa. La clínica va a variar desde un proceso asintomático hasta un posible compromiso vital. Los síntomas suelen ser dolor pélvico, es el primer síntoma indicativo de infección ascendente, y sobre todo localizado en mi abdomen inferior, en hipogastrio y fosas ilíacas, ¿sí? Siempre el diagnóstico diferencial de una enfermedad pélvica inflamatoria suele ser con una apendicitis, que es muy, muy similar porque consultan por dolor puntualmente en fosas ilíacas. El sangrado irregular, más asociado, digamos, a la clamidia. Síntomas urinarios bajos, leucorrea, dispareunia, fiebre mayor a 38 grados, náuseas, vómito, dolor en flanco derecho. El diagnóstico va a ser normalmente el interrogatorio dirigido, un control de los signos vitales y el examen general y ginecológico. Es importante la inspección de la vagina y del cérvix al ver una leucorrea, mucopurulenta o purulenta, así como los signos locales de cervicitis. La movilización del cuello suele ser muy dolorosa, que es el signo de Frenkel positivo, así como la palpación de los anexos, que se podrían llegar a palpar masas anexiales que pueden ser bilaterales o unilateral, y va a tener un dolor abdominal, que se halla en el 99% de los casos de enfermedad pélvica inflamatoria aguda. El dolor en el abdomen inferior es muy, muy, muy puntual y se puede, digamos, irradiar hacia una de las fosas ilíacas. Con el examen bimanual ginecológico, obviamente, se intensifica. El diagnóstico, nosotros tenemos criterios mayores y menores. Mayores es el dolor abdominal, dolor hipogastrio, flujo vaginal patológico y el signo de Frenkel positivo. Y los menores, fiebre, una masa anexial palpable por tacto vaginal bimanual, una eritro alta o una PCR alta y la leucocitosis. Entonces, el diagnóstico se va a hacer con la suma de un criterio mayor más uno menor, que tenemos una especificidad del 78%, un criterio mayor, ¿sí?, más dos menores, un 90%, y un criterio mayor más tres menores, un 96%. Por eso es importante siempre en la guardia pedirle la velocidad de eritrosedimentación. Los exámenes complementarios es un hemograma, sí, con extensión de sepsis, con orina completa, eritrosedimentación, PCR, serologías, ¿sí? Tenemos BRLs, HIV, hepatitis B, hepatitis C, y una beta en sangre para diagnosticar, obviamente, un embarazo ectópico que puede presentarse con la misma sintomatología sin la fiebre, obvio, ¿no?
Los cultivos, se solicita urocultivo, cultivos cervicales y vaginales, con la coloración de Gram, y hemocultivo en el caso de que la paciente presente registros febriles. Las pruebas imagenológicas tenemos ecografía pélvica, transabdominal o transvaginal, que esto lo que va a identificar es la presencia de una masa o de colecciones hidrosalpings, piosalpings o líquido en fondo de saco de Douglas. También se puede utilizar tomografía o resonancia y la paroscopía, la paratomía con diagnóstico y el tratamiento. Diagnósticos diferenciales van a ser con un abdomen agudo ginecológico, un embarazo ectópico complicado, un folículo o un cuerpo lúteo hemorrágico, torsión anexial, quiste endometriósico. Y abdomen agudo no ginecológico, apendicitis, pielonefritis, diverticulitis. Bueno, en el momento que uno realiza la videolaparoscopía, sí, es importante, digamos, por 3 razones fundamentales, a veces realizar la apendicectomía, siempre y cuando tengan el consentimiento informado de que la paciente consiente esa práctica. Si no, bueno, no lo vamos a realizar. Sí, pero bueno, realizar la extirpación de la apéndice es, digamos, durante la cirugía va a reducir el riesgo futura de una apendicitis, incluida la esterilidad por la perforación, bueno, y además eliminar el apéndice lo que va a generar es que no presente molestias abdominales pelvianas en el periodo postoperatorio inmediato futuro, ¿sí? Y lo más importante de todo es esto, ¿no? De ver en una relación costo-beneficio y la decisión de la paciente. Criterios de internación, embarazo, inmunodepresión, descompensación hemodinámica, compromiso severo del estado general, falta de respuesta al tratamiento ambulatorio, intolerancia bioral, imposibilidad de seguimiento de la paciente, abscesos pelvianos, adolescencia o que tenga un dispositivo intrauterino. Y el tratamiento nosotros tenemos un esquema para pacientes ambulatorias que es ceftriaxona, 500 miligramos en dosis única, intramuscular, más doxiciclina. 100 miligramos cada 12 horas, vía oral, y se hace por 10 a 14 días. Más metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas, vía oral, por 10 a 14 días. Ese es el esquema ideal. Después tenemos el alternativo, que sería ampicilina más un inhibidor de la lactamasa, por ejemplo, amoxiclavulánico o sulbactam. Es 1 gramo cada 12 horas vía oral, más doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas vía oral durante 10 a 14 días. Y la doxiciclina puede ser reemplazada por acitromicina, 500 miligramos, y luego 250 miligramos del día 2 al séptimo vía oral, más ceftriaxona, 500 miligramos intramuscular en monodosis. Y la tercera opción es acitromicina, 500 miligramos, luego 250 miligramos en el día 2 al séptimo día, más metronidazol, 500 miligramos cada 8 horas, vía oral por 10 a 14 días. Y para las pacientes que están internadas, el esquema inicial, o sea, uno comienza endovenoso con clindamicina, 900 cada 8 horas, más gentamicina. Que bueno, acá está puesto la dosis de carga, que son 2 miligramos kilogramos, y luego la dosis de mantenimiento 1,5 miligramos kilogramos cada 8 horas endovenoso. Más metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas endovenoso. Esto se realiza las primeras 24 a 48 horas, o sea, hasta la mejoría clínica de la paciente. Y de mantenimiento se utiliza clindamicina, 450 miligramos cada 6 horas, vía oral, o doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas vía oral, más metronidazol, 500 cada 12, hasta completar los 14 días de tratamiento. El segundo esquema se utiliza ceftriaxona, 1 gramo día, intramuscular o endovenoso, más metronidazol, 500 miligramos endovenoso cada 8 horas, más doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas vía oral. También se hace por las primeras 24 a 48 horas hasta se logre la mejoría clínica de la paciente, y como mantenimiento se utiliza
Doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas, vía oral, más metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas hasta completar los 14 días. Y como tercera opción tenemos ampicilina sulbactam, 3 gramos cada 6 horas, más doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas vía oral, hasta mejoría clínica, hasta 24-48 horas, y de mantenimiento, doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas, vía oral, más amoxiclavulánico, hasta completar los 14 días. La laparoscopía, ¿sí? Esta es una técnica que es fundamental para el diagnóstico y la estetificación de la PIE. Los procedimientos quirúrgicos que podemos realizar durante la laparoscopía son varios, o sea, la liberación de adherencias, que esas adherencias son las que producen dolor, el drenaje de los abscesos, la extirpación de la enfermedad, lavados peritoneales y establecer el diagnóstico diferencial con otras entidades. Las características laparoscópicas van a ser leve, moderado, grave. Leve, donde vamos a observar un eritema, edema de las tropas que se mueven libremente y no hay exudado purulento. Moderada, eritema, edema más marcado, material purulento evidente y no hay movimiento libre de las trompas. La fimbria no puede ser evidente. Y grave, la presencia de piosalpinx y o absceso. Bueno, este es otro estudio, PITCH, que lo que va a demostrar es el tratamiento ambulatorio es igual de efectivo que el realizado en pacientes internadas para enfermedad pélvica leve a moderada, ¿sí? En este ensayo, que fue un ensayo clínico multicéntrico, prospectivo, randomizado, las pacientes ambulatorias, una única dosis de cefoxtina intramuscular administrada seguida por 14 días de doxiciclina oral, dio tasas de curación a corto plazo semejantes a la del comparado con múltiples dosis parenterales, o sea, endovenosas. No hubo diferencias en los resultados a largo plazo en lo que sería fertilidad y embarazo en estos dos grupos, embarazo ectópico, y aunque 2/3 de las pacientes incluidas en el PITCH tenían vulvovaginosis, no se administró el metronidazol simultáneamente. Esto sugiere que una dosis única de cefoxitina, o bueno, ceftriaxona, que tiene una buena actividad contra anaerobios gram negativos y múltiples dosis de doxiciclina, a pesar de su actividad subóptima contra anaerobios. No son suficientes para la cura clínica y aparentemente no afectan adversamente el resultado a largo plazo en forma comparativa. Este es del 2002. Y las complicaciones agudas. La más frecuente es el absceso tubovárico y la rotura del mismo. Aparecen entre el 15 y el 30% de los casos y se debe sospechar ante fiebre persistente sin respuestas a los antibióticos. O sea que pasaron 24-48 horas y no tienen mejoría clínica. El 25% requiere un tratamiento quirúrgico. El cuadro de perihepatitis, también conocido como el síndrome de Fitz-Hugh o Curtis, corresponde a una inflamación de la cápsula hepática y el peritoneo abdominal adyacente, que se traduce con la producción de adherencias entre ambas estructuras. Apendicitis por contigüidad, peritonitis y sepsis. Esta es una imagen de un absceso tubovárico con la secreción purulenta en su interior. Y estas son las adherencias de la cápsula hepática al diafragma. Las complicaciones tardías, esto es lo que con mayor frecuencia uno observa, esterilidad, entre un 15 a un 20% de las pacientes que han sufrido un episodio de enfermedad pélvica, y hasta un 40% en las pacientes que han tenido una recidiva en enfermedad pélvica. Embarazo ectópico, el riesgo de padecerlo es 4 a 10 veces mayor que la población general, sobre todo si estuvo confirmada la infección por clamidia. Dolor crónico, abdomino pelviano, con o sin dispareunia. Esto está relacionado con las adherencias que produce, ¿sí? Por la cicatrización luego de la enfermedad.
Después la predisposición a recurrencias. Luego de un primer episodio hay un 25% de posibilidades de parecer otro, y esto se va a deber a la alteración de la arquitectura de la pared tubárica y la consecuente alteración de los mecanismos de defensa, ¿sí? Puesto por la fibrosis que producen sobre el epitelio de las trompas. Entre las infecciones agudas se destacan las perihepatitis o el síndrome de Fitz-Curtis, que es la inflamación de la cápsula hepática y o del peritoneo abdominal, que va a estar asociado a clamidia. La clínica es muy dolorosa, sobre todo en el hipocondrio derecho, y también pueden aparecer periapendicitis, rotura de acceso tubo ovárico, shock endotóxico. Además, la enfermedad pélvica inflamatoria se va a relacionar con un aumento de los nacimientos pretérmino y morbilidad materno-fetal, junto con complicaciones neonatales. Transmisión perinatal de gonococo y clamidia. Y la mortalidad es rara, pero puede existir en casos de peritonitis difusa consecutiva a roturas de abscesos tubováricos o embolias sépticas consecutivas a tromboflebitis pelviana séptica. Esto es importante que ustedes tengan en cuenta, que frente a un dolor pelviano, ginecológico, traten de hacer el diagnóstico, porque se suele observar, y esto es bastante frecuente en las guardias, que las mujeres ya vienen medicadas como por una infección urinaria, y luego generan estos plastrones sobre la trompa o rotura de las mismas, y terminan siendo luego una cirugía de urgencia por una peritonitis. Las conclusiones. El tratamiento óptimo para la enfermedad pélvica inflamatoria debe tener en consideración la severidad de la enfermedad, la etiología, que es polimicrobiana, la disponibilidad del costo de los antibióticos y la facilidad de administración. Siempre se debe tener en cuenta la salud reproductiva de la paciente en la toma de decisiones, ¿sí? Y bueno, no se pueden recomendar las fluoroquinolonas para tratar una epía, pero esto tiene que ver con que hay un 60% de resistencia a la gonorrea. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Y como bibliografía, está todo acá anotado, pero bueno, el más importante de todo es el consenso de enfermedad pélvica inflamatoria 2017 de FASGO. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Ahí me fijé en Sol, el te título y quería la hacer una pregunta Sí, decime. sobre la primera charla que diste. Hablabas del metronidazol y el embarazo, que era categoría B. ¿Se puede usar en cualquier trimestre? Lo ideal es poder utilizarlo de forma tópica en cualquier trimestre y luego de las 20 semanas vía oral. Ah, perfecto. Gracias. No, de nada. Perdón, yo decía que no hay ninguna pregunta escrita, pero que obviamente se puede hacer abriendo el micrófono como hizo recién la compañera. Bueno, Bueno, entonces, si no hay dudas o cualquier duda que se presenten, me las pueden mandar al mail, que es solpentorari@hotmail.com. No hay ningún inconveniente. Cualquier duda que tengan con algo ginecológico o obstétrico me lo pueden consultar. bueno, muchas gracias Solange, Sol. Nada, muy clara, muy completa, muy amplia y muy sintética también. Así Muchas que, gracias a ustedes. bueno, nos estamos viendo. Ahí dice muy buena la clase. Muchas gracias, Luciana. Bueno, hasta luego. Chao, Sol. Un beso. Beso. Chao, chao.